Hoy vamos a meternos de lleno en la compleja y creciente crisis de Minneapolis. Veremos cómo una operación federal ha llevado a toda una ciudad, y de paso al país entero, a un estado de tensión máxima. El escenario es este: Minneapolis en pleno y gélido invierno. Lo que arranca como una operación de inmigración, en muy poco tiempo, escala hasta convertirse en una verdadera crisis nacional. Y ojo, porque las réplicas de lo que está pasando en una sola ciudad se sienten hasta en los pasillos del poder en Washington, provocando renuncias y una crisis institucional muy, muy profunda. Bueno, vamos a desgranar esto. En los próximos minutos, la idea es entender exactamente cómo una acción federal a gran escala terminó por desatar un conflicto local y nacional de proporciones gigantescas. Todo estalló a raíz de un único incidente. Un suceso trágico que involucró a una ciudadana estadounidense de 37 años y que se convirtió en la chispa que lo encendió todo. En el mero centro de la controversia está la muerte de Renee Good. Y es aquí donde las narrativas chocan de frente. Por un lado, la versión oficial la pinta como una terrorista doméstica que atropelló a un agente, forzándolo a actuar en defensa propia. Pero, por otro lado, los videos y los testigos cuentan una historia radicalmente distinta. La de una madre de 3 hijos que recién dejaba al niño en la escuela, que parece estar alejando su auto de la gente cuando le disparan, e incluso se le ve haciéndoles señas a los vehículos de ICE para que pasen. 2 versiones, como ven, totalmente irreconciliables. Pero a ver, la muerte de Renee Good no fue un hecho aislado. Fue la chispa que cayó en un polvorín. Una operación federal mucho más grande y sin precedentes que ya estaba en marcha. Fíjense en la rapidez con la que todo escaló. A principios de diciembre de 2025, ICE anuncia un operativo más intenso. Para mediados de mes ya hay denuncias de detenciones indebidas de ciudadanos estadounidenses. El 6 de enero, el Departamento de Seguridad Nacional lo llama la operación de control migratorio más grande de la historia. Al día siguiente, muere Renee Good, y a partir de ahí, la escalada es total. Protestas, enfrentamientos, más muertes, y todo culmina en una huelga general en todo el estado. La escala de la operación es, de verdad, impresionante. Desde que empezó, ICE ha arrestado a 2.400 personas. Y el costo humano ha sido trágico. Hablamos de 3 muertes directamente ligadas a la operación, 2 personas abatidas a tiros por agentes federales y una más que murió mientras estaba bajo custodia. El impacto legal también es enorme. En apenas unas semanas se han presentado más de 300 demandas por detención ilegal, una cifra que sugiere un posible patrón de arrestos, digamos, cuestionables. Y claro, con todo esto pasando, la reacción fue explosiva. No solo hubo una indignación masiva en las calles, sino que también se abrió una grieta política profundísima que enfrentó a líderes locales y estatales con el gobierno federal. Escuchen la frustración del alcalde de Minneapolis, Jacob Frey. Llaman a la víctima terrorista doméstica. Dicen que las acciones de la gente fueron una especie de postura defensiva. Ya sabemos que tienen gran parte de la investigación decidida de antemano. Pero del otro lado, desde la Casa Blanca, la defensa de la operación fue feroz. El vicepresidente J.D. Vance llegó a afirmar que Good era parte de una red de izquierda más amplia y sobre sus acciones fue tajante. Esto es terrorismo clásico. A nivel estatal, la condena fue todavía más dura. El gobernador de Minnesota, Tim Walz, lo describió como una campaña de brutalidad organizada contra el pueblo de Minnesota por parte de nuestro propio gobierno federal. Y el conflicto no paró ahí, ¿eh? Llegó hasta el corazón del Departamento de Justicia. Al menos 4 altos cargos de la División de Derechos Civiles renunciaron en protesta. ¿La razón? Pues la decisión de no investigar a la gente que le disparó a Renee Good, una ruptura total con el protocolo que provocó una crisis interna tremenda. Esto nos lleva directo a la batalla de fondo, la pelea legal y constitucional que se está librando, una lucha por definir quién tiene la autoridad final en las calles de una ciudad, la policía local y estatal o los agentes federales. La carta que juega el gobierno federal es la cláusula de supremacía de la Constitución, que en pocas palabras dice que las leyes federales, por lo general, están por encima de las leyes estatales si hay un conflicto. Sin embargo, las autoridades locales rechazan esa idea de plano.
La fiscal del condado de Hennepin, Mary Moriarty, lo dijo clarísimo. Hemos oído una y otra vez que los agentes de ICE tienen inmunidad absoluta. Eso es totalmente falso. La cláusula de supremacía no borra el Código Penal del Estado. Y todo esto nos obliga a hacernos preguntas más grandes, más de fondo. ¿Qué es exactamente lo que se les enseña a los agentes federales? ¿Qué reglas siguen? ¿Y por qué parece tan difícil que rindan cuentas? La pregunta del millón es esta. ¿Qué le enseñan a un agente de ICE sobre el uso de la fuerza letal? La respuesta, encontrada en sus propios materiales de entrenamiento, es bastante reveladora. Ojo con este detalle. En una prueba de entrenamiento de ICE se pregunta, ¿qué acciones de la escala del uso de la fuerza debe aplicar un oficial antes de usar la fuerza letal? La respuesta correcta, según el propio material de ICE, ninguna. La fuerza letal puede iniciarse de inmediato. Así, tal cual, ninguna. Y esto es parte de un sistema más amplio que parece diseñado para proteger a los agentes. El entrenamiento les dice que esperar para usar la fuerza letal es un riesgo innecesario. Los informes de investigación no encontraron ni una sola mención a la desescalada en los manuales. La política oficial sobre el uso de la fuerza está casi toda tachada en su web, lo que impide que el público la conozca. Y todo esto respaldado por la inmunidad cualificada, una doctrina legal que hace extremadamente difícil demandar a agentes federales. Entonces, ¿dónde estamos parados ahora? Pues en un punto muerto, muy, muy tenso. Hay demandas en los tribunales, citaciones volando contra funcionarios locales y estatales, y la amenaza latente del presidente de invocar la ley de insurrección para desplegar al ejército. La crisis, está claro, está lejos de terminar. Lo que nos deja con una pregunta final. Una pregunta que da un poco de vértigo y que resume todo este conflicto. Cuando el poder federal y los derechos locales chocan de esta manera, ¿quién decide el resultado? La respuesta a esa pregunta podría definir no solo el futuro de Minneapolis, sino el equilibrio de poder en todo el país.